Estamos aquí muy contentos, estamos con nuestro hermano que ha venido para bendecirnos con su música. Amén. Thank you, brother. La bondad de Dios es buena. Y aunque a veces por causa de las dificultades de la vida es difícil notarla, Dios sigue siendo bueno. Misericordioso y clemente, dice las Escrituras, lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que siempre y cuando tenemos vida nos da la oportunidad de acercarnos más a Él, de enmendar nuestras vidas y de hacer su voluntad. Compasivo más allá de lo que nosotros hemos sido con nuestros hijos. Y compasivo más allá de lo que nosotros hemos sido con nosotros mismos. Qué bueno ese Dios es así, ¿verdad? Qué bueno, gloria a Dios, eternamente compasivo. Hoy vamos a continuar la serie de Sermón de Marcos. A propósito, ya estamos casi culminando, nos queda poco. Hoy vamos a cubrir los primeros 11 versículos del capítulo 11. Estaremos hoy entonces en el libro de Marcos capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo 11, la sección titulada La entrada triunfal. Marcos 11, 1 al 11, estaremos cubriendo el tema de hoy, Jesús el Rey, Jesús el Rey. Antes de leer, quiero hacer una oración, hermanos. Vayamos al Señor en oración y presentémosle a Él este momento. Padre, a ti te damos las gracias por brindarnos el gran honor y la oportunidad de nuevamente estar aquí ante tu presencia, juntos. Gracias por estar aquí en medio nuestro, pues tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás. Tu aprobación en este lugar se encuentra y gracias por ello te damos. Esperamos, Señor, que las alabanzas hayan sido de tu agrado. Y en este momento te agradecemos por tu palabra y el contenido de esta, el cual esperamos hagas palpable, visible, entendible a cada uno de nosotros. Ayúdanos a aceptarla, Señor, y de igual manera someternos a ella, a captar el mensaje y ponerlo por práctica. Recibimos, Señor, tu aliento y tu reto a través de él. En el nombre de Jesús te pido que uses a este tu siervo. Amén. Jesús el Rey. Una de las cosas que nosotros, particularmente nosotros de descendencia latina en este país hemos hecho es proveer a nuestros hijos una mejor calidad de vida que la nuestra. Estaba yo contemplando a mis hijos esta semana pasada y pensaba yo nunca tuve casi nada de lo que mis hijos tienen. Yo no sé si usted vivió en extrema pobreza como yo cuando era niño, pero casi nada de lo que mis hijos tienen yo tenía. Y le doy las gracias a Dios, ¿no?, de que ha abierto las puertas para que esto sea una realidad, para que uno pueda darle a ellos lo que uno no ha tenido. Pero yo pienso que esa también fue la realidad de nuestros padres. Basado en sus circunstancias y sus limitaciones, ellos trataron de darnos lo mejor de ellos, ¿verdad? Y lo mejor basado en las limitaciones en las cuales ellos se encontraban o en las cuales ellos vivían. Muchos de nosotros hemos alcanzado mucho éxito comparativamente y algunos de ustedes incluso tienen el título para probarlo. Aún así, aunque hemos alcanzado cierto nivel de éxito en la vida, obviamente definido en alcanzar, éxito definido como alcanzar el potencial de uno en Cristo, aún así muchos de nosotros carecemos de vez en cuando de esa guianza que deseamos, ¿verdad? Situaciones en la vida que se complican y uno busca guianza de una u otra forma y a veces las circunstancias dificultan la toma de decisión. Hablaba yo con un hermano la semana pasada, el jueves, y él me decía, oye, concerniente a esta situación estuve yo pensando por 2 meses qué iba a hacer. Y no es porque la situación era complicada de entender,
sino que la indecisión estaba gobernando su vida en ese momento, dado la dificultad de la circunstancia. ¿Hago esto o no lo hago? El pasaje de hoy nos va a presentar la clave para vivir una vida con la guianza divina. Una guianza que viene desde arriba. Y cuando la vida es guiada desde arriba, la vida misma es vivida al máximo. El pasaje de hoy entonces nos declarará cómo vivir al máximo. Marcos 11, 1 al 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado y en el cual ningún hombre se ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había dicho, y lo dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos, y se montó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esta es una escritura de bastante interés para nosotros, particularmente durante la semana llamada tradicionalmente santa, aunque todas las semanas son santas, ¿verdad? Pues hay que vivirla en santidad, es lo que el Señor quiere. Pero la aplicación del pasaje es eterna para todos nosotros en todo momento y bajo todas circunstancias. Recuerden ustedes que hasta este punto Jesús realmente había desarrollado su ministerio en la parte norte de Israel, en la región llamada Galilea, en la ciudad en particular de Capernaum. Allí es en donde todos los grandes milagros de Jesús, la gran mayoría de estos que nosotros leemos, toman lugar. Y dice Jesús su camino hacia el sur a través de Decápolis, región llamada así porque habían 10 ciudades, todas paganas. Jesús cruza por ellas, hace milagros, cruza el Jordán y entra a la región de Judea. Ciudad muy importante, puesto que allí era donde se encontraba el único templo que Israel tenía. El gran templo edificado por el rey Herodes. Allí entonces, cerca de Jerusalén, apenas 2 millas desde Jerusalén, Jesús inicia una entrada llamada triunfal. Pero para poder entrar necesitaba transportación. Y esto es de bastante curiosidad, porque desde que vino de Galilea, semanas de camino, no usó nada, por lo menos la Biblia no dice que usó nada. Pero ahora que apenas está a 2 millas de Jerusalén, entonces pide que le traigan un pollino, un asno bastante joven, ¿no?, en el cual nadie se ha montado. ¿Por qué razón quiere transporte cuando ya casi está ahí? Parece no tener sentido alguno, ¿no? Uno pensaría, bueno, ¿qué tal si desde su inicio en Galilea hubiese tomado algún vehículo, llámale un carruaje, o algún animal, en vez de un asno, tal vez un caballo, ¿verdad? Pues el caballo es más rápido. ¿Han montado algún burro alguno de ustedes en alguna ocasión? Así, algunos de ustedes que han vivido en el campo conocen la dificultad que es montar a un burro. No es por casualidad que a la gente de vez en cuando le dicen burro. Y cuando le dicen burro, es que le está diciendo que carece de inteligencia. No porque el burro es bruto,
sino porque el burro tiene una voluntad propia, es difícil gobernarlo, ¿verdad? Visité yo al país de Honduras hace un montón de años, y en una montaña que le llaman la montaña del Merendón, nos montamos en burros. Bueno, había un caballo, yo me monté, el único que me quedó a mí fue un burro. Y ese burro no quería correr. Y uno le pega, y el burro no hace caso. Y es de ahí donde viene la idea de llamar a alguien burro en forma de insulto, porque simplemente no, como que no razona, ¿no? ¿Quieres que te peguen en lugar de irte? Pues vete nomás, es más fácil. El burro no hace caso. Jesús busca transporte y encuentra el transporte en un burro que no ha sido usado nunca. No es de casualidad que Jesús haya utilizado un burro. De hecho, esta era la montura real en la antigüedad. Porque un caballo, y los caballos, son utilizados en los conflictos bélicos. Pero quien entra a un lugar en son de paz, se viene un burro. Pues obviamente no viene a pelear. ¿Quién va a la pelea con un burro? Nunca hemos oído algo parecido. Jesús entra entonces, pide que lo encuentre en el burro, se monta en el burro porque es la montura adecuada por la clase de entrada que tiene él en mente, pero no tan solo por esa razón, sino que también al hacerlo cumple una profecía en el libro de Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 9. Por ejemplo, en Zacarías leemos nosotros: alégrate mucho, en una visión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces ve usted aquí que Jesús no pide la montura o el transporte, el medio de transporte, por casualidad alguno. Lo hace porque él entra como rey y el asno era la montura real. No sé si recuerdan ustedes el conflicto que tuvo Israel con Balac y Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam? Que supuestamente habló. ¿Qué fue lo que dice la gente que habló? Creo que fue un buey, ¿verdad? No, pero la gente dice buey. En mi país por lo menos dice que el día que el buey habló. ¿Qué buey estás hablando si la Biblia no dice que fue buey alguno? ¿Qué fue lo que él andaba? ¿En qué andaba él? ¿Alguna burra? ¿Se acuerdan? Era la montura real. ¿A quién iba Balaam? A Balac, el rey. Jesús entra como rey, lo hace como tal en la montura predicha más de 400 años anteriormente. Y así cumple la profecía hecha por el profeta Zacarías. Jesús entra como rey, porque en realidad Jesús es el rey de paz. Amén. El rey de paz, el príncipe de paz, y lo hace en son de paz, en una montura pacífica, como era el asno. Y la gente se regocija porque habían escuchado los rumores de Jesús. La noticia de sus enseñanzas divinas habían llegado a sus oídos. Los rumores de los grandes milagros ejecutados por él, ya la gente los sabía, y las grandes señales que él hacía en frente de todos no habían pasado desapercibido. La gente reconoce que Jesús viene, se dan cuenta de su presencia y gritan con alegría: salve ahora, salve ahora. Pues ese es el significado de la palabra Hosanna. Bendito el que viene en el nombre del Señor, dicen, pero al hacerlo, realmente están citando un pasaje del libro de Salmos, capítulo 126.
118, en el versículo 26, donde simplemente uno lee, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente, y este era un pasaje utilizado durante ciertas festividades judías llamadas Hillel, atribuida al Mesías. La gente sabía, o por lo menos esperaba, que Jesús, quien entraba, era el Mesías de Dios. Jesús entra, la gente grita y reconoce que Él es Rey, pues al poner las ropas y los mantos sobre la calle, están haciendo nada más que la costumbre de la época cuando realeza hacia su entrada principal a la ciudad. También agarran ramas, y el término griego da la idea de que realmente eran ramas de palmeras. Y aunque en Jerusalén no hay palmeras, Jericó sí, en Jericó sí, y Jericó se encontraba cerquita de Jerusalén. La gente ya estaba preparada para esa gran entrada de Jesús. Reconocen que Él es Mesías, que Él es Rey, al ponerle los mantos y le permiten que entren triunfalmente. Así como Simón el Macabeo lo hizo, y le ponían ramas en el suelo. Qué alegres se encontraban ellos porque Jesús venía a su casa. Sí, vino a su casa. Recuerdan ustedes que inmediatamente después de su entrada triunfal, Jesús va al templo, su casa. ¿Por qué llamo yo el templo la casa de Jesús? No sé si recuerdan ustedes cuando Jesús tuvo 12 años y fue presentado al templo. En el regreso hacia Nazaret se desapareció Jesús, sus padres no lo encontraban, los buscan por todas partes y hasta que regresan a Jerusalén lo encuentran en el templo y Jesús le dice, en la casa de mi Padre es necesario estar, ¿verdad? Su casa. Pues era en el templo donde la presencia de Dios moraba, en el lugar santísimo a través del arca del pacto. Su casa. Y es su casa la que limpia. Él la limpia porque se encontraba sucia por la inmoralidad que allí se ejecutaba. Y esta gente que grita Hosanna, salve ahora, que bendice al que viene en el nombre del Señor, que le da la bienvenida de un rey. 4 días después, lo crucifican. 4 días después. Entra a Jerusalén, entra al templo, su autoridad es cuestionada. Su dignidad humana quitada. Y su vida también. ¿Por qué este cambio tan radical que uno se encontraría extraño? De alabanza a negación, de aceptación al despojo, que nada tienen que ver con él, de alegría a odio. ¿Qué pasó en ese lapso de 4 días que causó ese cambio tan radical en la gente de recibirlo como rey a matarlo como un criminal? La gente reconocía que Jesús había presentado todas las características del Mesías. Por eso lo reciben así. La gente había aceptado que Jesús, a través de sus obras, había cumplido todo lo que la ley demandaba, todo lo que las Escrituras decían concerniente al Mesías. Pero, al final, a este Rey de Gloria que reciben, simplemente ellos no se someten.
no se le someten a Él. No se someten. Y al fin y al cabo, no se benefician. Pues, ¿qué de bueno hay en un gobernante que no tiene gente a que gobernar? O un dignatario sin dignidad, o un guía sin alguien que lo siga. La gente no siguió a Jesús, no se sometió a su gobierno. ¿Por qué no lo hacían? ¿Por qué no se sometieron? ¿Y cuáles fueron las consecuencias de no someterse? La consecuencia de no someterse fue simplemente que ellos no recibieron la guianza divina. No recibieron una guianza que de vez en cuando los vientos de las pruebas soplan y soplan fuerte y quieren tomarnos esa guianza que nosotros deseamos, anhelamos, queremos, con ansias. Ellos no se beneficiaron del Mesías, del Rey que entró, porque no se sometieron al señorío de Jesús. Ellos querían su guianza, pero no la aceptaron. De igual manera, mis hermanos, ¿cuánto no deseamos nosotros la guianza de Dios? ¿Con cuánta frecuencia nosotros queremos que Él nos dirija? Y Jesús dice, yo soy el camino. ¿Cuántas veces en nuestras vidas nosotros estamos en necesidad de sabiduría? Y Jesús es, de acuerdo a 1 Corintios, la sabiduría de Dios. ¿Cuán tan frecuente tenemos necesidad de ser decisivos? Y en realidad Jesucristo es el valor de Dios para nosotros. El Señor es el Rey y Él vino a gobernar y gobierna sobre cada persona que voluntariamente se somete a su señorío. Por lo tanto, hónrenle a Él. Permitan que Él les guíe, honrándole. Honrémosle al recibir su presencia. Una de las cosas que pasan es que mientras más cercanos al Señor nosotros nos encontramos, más activa es su guianza. Mientras más cercanos al Señor nos encontramos, más activa es su guianza. Las decisiones se hacen más fáciles porque entendemos la voluntad de Dios a cabalidad, pues estamos en tono con Él, a un mismo tono, juntos. Él nos moldea conforme a su personalidad y deseo, y nuestras decisiones llegan a ser la de Él, entonados por la presencia misma del Espíritu Santo que vive en nosotros. Sé guiado por el Rey que entró en Jerusalén. Permita que Él te guíe y hónrale a través de la ejecución de su palabra. Como la Biblia dice, que su palabra es luz a nuestro camino. Su palabra nos guía hacia lo recto. Y en realidad la palabra de Dios son las venas de Dios que nos acercan al corazón de nuestro Salvador. En necesidad de guianza estamos y las Escrituras nos las provee. Permita que el Señor le guíe. Permítale que Él le guíe confiando en Él, tomando pasos de fe. Al final, las personas que estaban gritando, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que quitaron su vida, sin darse cuenta de que Él es la vida. Y le quitan la vida porque no confiaron en sus palabras. El Señor nos guía como Rey que es cuando nosotros confiamos en su palabra. Palabra que es vida. El Señor nos guía cuando confiamos en Él, tomamos pasos de fe. Cada día nosotros tenemos necesidad de hacer eso y de vez en cuando nosotros cuestionamos, ¿verdaderamente es esto lo que el Señor quiere que yo haga? O tal vez estaba diciéndolo en el sentido figurado.
A mi papá en una ocasión, era de noche, lo atracaron, le quitaron todo lo que tenía. Tenía él una moto, le quitaron la moto, le quitaron todo hasta la ropa. Mientras caminaba en calzoncillos, vio que alguien tenía colgado una ropa, pues estaba sucia. Y como estaba desnudo, se pone una ropa, algo de eso que estaba ahí. El dueño de la casa, pensando que mi papá era ladrón, entonces tiene un machete y le da un machetazo en la cabeza. Estaba yo muy niño cuando eso pasó. Resulta ser de que las autoridades se dieron cuenta de quiénes le robaron la moto y también se dieron cuenta quién fue el que lo hirió. Entonces le preguntan a mi papá si él quiere poner cargos. Y mi papá aceptó literalmente las palabras de Dios que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y no puso cargo alguno. Los que le robaron terminaron en la cárcel sin mi papá poner cargo alguno. Y la persona que le dio el machetazo en la cabeza estaba en su galería, en el frente de su casa sentado. Y de algún lado vino una piedra y le pegó en la cabeza y él quedó ciego hasta el sol de hoy. No puede ver. Hay que confiar en el Señor, hermanos. Obviamente de vez en cuando nosotros queremos tener el control. Pero recuerdan de que si Jesús es el Rey, Él tiene control. Control sobre todos aquellos que se someten a su señorío. Y aquellos que se someten a su señorío lo hacen por fe, porque confían en Él y dan pasos de fe. La gente rechazó al Rey de Gloria que entraba. 3 días después lo matan. Y lo hacen porque simplemente Jesucristo no llenaba las expectativas de ellos del Mesías. Jesús era el Mesías, pero no actuaba como ellos pensaban que el Mesías debía de actuar. De vez en cuando también uno pasa por circunstancias que hacen cuestionar al Señor también. Y nos preguntamos de vez en cuando como los productores de la película Bruce Almighty. Oye, ¿qué tal si yo fuera Dios? ¿Qué haría? Pensando que tal vez pudiera uno mejorar al Señor. Tal vez yo pudiera, si yo fuera Dios, yo hiciera la cosa diferente y la hiciera de esta manera. Dios es bueno, ¿por qué carambas es que no me da lo que pido? Si Él me ama tanto, ¿por qué las circunstancias que estoy pasando las estoy atravesando? La gente mata a Jesús por esa clase de cuestionamientos. Porque Jesús no llenaba sus expectativas. Pero Él era Mesías. Es el Mesías. Y lo demostró. Pues apenas 3 días después de que lo mataron, resucitó por el poder de Dios. Es importante, mis hermanos, entender en medio de todo que Dios es Dios y nosotros no lo somos. De que sus caminos no son nuestros caminos ni su pensamiento son los nuestros. Pero que sus caminos son perfectos y todas sus veredas paz. Pues Él es el príncipe de paz. La sociedad, muchas personas en nombre de Jesús tratan de moldear y presentar una imagen de Jesús que no va de acuerdo a las Escrituras. Creando expectativas en personas que buscan al Señor que son falsas. Mis estimados, les ruego que las expectativas nuestras del Señor vengan de las Escrituras y no de las personas que dicen ser expertos en ellas. Como las Escrituras dicen en Hechos, de que los de Antioquía eran más sensibles que los de Tesalónica porque escudriñaban las Escrituras a ver si lo que Pablo decía era cierto.
Por eso es que su pastor cita las Escrituras con tanta frecuencia, porque la autoridad viene de ella y no de mí. Las expectativas nuestras del Mesías deben de surgir, de salir, de emanar de la Biblia misma y no del razonamiento humano. Cuando surge del razonamiento humano, el problema se encuentra, mis hermanos, en que de vez en cuando nuestro razonamiento no calza con la realidad y entonces comenzamos a cuestionar a Dios, tal como la gente en Jerusalén. El reto entonces es dar pasos de fe aceptando lo que el Señor nos dice, tal y como Él los dice. Amén. Y el que confía en Él no será defraudado, dice la Biblia. Entonces, mis estimados, hay mucha razón para que nosotros también cada día gritemos: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está presente cada día en nuestras vidas y cuando nos levantamos podemos decir: bienvenido, Señor, a mi vida en este día. Sé tú el rey de ella hoy. Guíame, puesto que tú eres rey, guíame conforme a tu verdad, tu voluntad, a hacerla y ejecutarla en este día. Honrémosle tal como Él merece ser honrado, pues Él es rey, pues Él es Mesías. Viviendo a su presencia a través de las Escrituras y dando pasos de fe, formando nuestra expectativa conforme a las Escrituras mismas y no al razonamiento humano. Cuando nosotros hacemos esto, la guianza del Señor es nuestra, pues Él es nuestro Rey y gobierna sobre nosotros. Nosotros tenemos un programa con la ciudad, con el condado de Cook County, en donde los jóvenes que se encuentran en libertad condicional, en vez de llevarlo a la cárcel, lo traen a nosotros. Y uno de esos muchachos como que no tienen cabeza, fíjese usted. Pues la tienen, pero parece que no, porque actúan como que no hay cerebro ahí adentro. Y uno le dice: caramba, pero ¿qué pasa, no? Con uno de ellos estaba yo hablando y uno trata de guiarlo para que dejen de actuar de la manera que lo hacen. Y como él sabe que yo soy pastor y yo siempre hablo del Señor, me dice: pero yo soy cristiano también. Digo yo: ¿será verdad? El Jesús al que tú le sirves será el mismo que yo. Y me dice: claro que sí. Digo yo: sí. Ese Jesús es Dios. Sí. ¿Y es rey? Sí. ¿Y él guía tu vida? No. Pues no es el mismo. Porque mi Jesús es rey y me guía. Si Jesús no guía tu vida, entonces Jesús no es tu rey. ¿Verdad que no? Oh, si el Señor guiara nuestro día mañana, ¿cómo sería? Si las decisiones en el trabajo que debo de hacer sean guiadas por el Señor, ¿cuál sería el resultado? Si los conflictos familiares son resueltos a la luz de la guianza divina, ¿qué pasaría? Seamos guiados por el Rey de Gloria, hermanos. Amén. Tomemos esa decisión. Quiero pedirle al grupo de alabanza que por favor pase al frente. Si usted no es creyente, si todavía no ha entregado su corazón al Señor, la pregunta sería: ¿está siendo usted guiado por Jesús, el Rey que vino a Jerusalén como Rey porque lo es? ¿Está siendo usted guiado por el Rey? Sus estatutos son lo que usted sigue. Su salvación la ha aceptado. Si este no es el caso, a usted yo le invito en esta mañana que pase al frente y entregue todo lo que es en devoción y adoración al Señor, y la salvación será suya gratuitamente, pues Él ya pagó el precio. Venga a Cristo en este día. Sométase al señorío divino y viva la vida que vale la pena vivir al máximo en Cristo.
Si todavía no ha entregado su corazón a Jesús, por favor pase al frente y recíbale. La iglesia le pido que por favor se ponga en pie mientras cantamos, tomando la decisión en este día de someternos por completo al señorío de Cristo. Cantemos.